En esta ocasión vamos a hablar del enfoque de un paciente con una masa abdominal. Soy Luis Lacayo y soy el líder del subgrupo de cirugía general. Lo primero, entonces, es hacer una definición de qué son las masas abdominales. Estas son lesiones ocupantes de espacio que se expresan como aumento de volumen localizadas en la cavidad abdominal, las cuales pueden presentarse como una lesión palpable o como un hallazgo casual en una prueba de imagen, y debe diferenciarse de las visceromegalias y de la distensión de vísceras huecas como el estómago, colon, intestino delgado o la vesícula biliar. Una vez se identifica una masa en un paciente, el siguiente paso es describirla. Se le debe preguntar al paciente, por ejemplo, la antigüedad, desde hace cuánto tiempo la tiene, dónde se encuentra la masa, cuál es su tamaño, cuál es su forma, cuál es su consistencia, si es dura, si es blanda, si es sensible, si al paciente le duele cuando se le palpa, si hay presencia de un soplo o algún latido, aclarando si este se palpa o se ausculta, por ejemplo, para descartar un aneurisma de la aorta abdominal, si esa masa forma parte o no de una víscera, si la masa es móvil y cuáles son aquellos síntomas asociados, haciendo énfasis especialmente en dolor abdominal, sangrado y producción de hormonas en caso de tumor neuroendocrino. Recuerden que abdomen agudo con una masa palpable es indicación de cirugía. Si hablamos de las causas, el primer paso es diferenciar la edad del paciente, si estamos hablando de un adulto o de un niño. En caso de un adulto, las masas las vamos a dividir en cuatro grupos. Aquellas que son intraperitoneales, retroperitoneales, masas pélvicas y masas de la pared abdominal. Dentro de las masas intraperitoneales, las podemos dividir según el órgano en que se encuentran. Por ejemplo, en el intestino delgado, las causas que podemos buscar son un adenocarcinoma, tumor carcinoide, tumor del estroma gastrointestinal, linfomas, sarcomas. Y asimismo, a medida con cada una de las distintas localizaciones. Observen que el adenocarcinoma es una causa bastante común de masas intraperitoneales. Dentro del segundo grupo están las masas retroperitoneales, donde acá, por ejemplo, debemos diferenciar masas, por ejemplo, que se encuentran en la segunda o tercera posición del duodeno y la causa para buscar es un adenocarcinoma. Masas del páncreas, como pseudoquiste pancreático, tumor papilar sólido quístico, adenocarcinoma también. Si hablamos de una masa en el riñón, la etiología puede ser un carcinoma. Recuerden que el carcinoma de células claras es el tipo más común, o también quistes dentro del riñón. Si hablamos en las glándulas suprarrenales, el mielolipoma o un adenoma. Aorta, importantísimo, un aneurisma de la aorta abdominal, con las características que mencioné anteriormente. O bien más adentro de los tejidos blandos, como un liposarcoma, leiomyosarcoma, tumor solitario fibroso. Si hablamos de masas pélvicas, los tres órganos donde se pueden encontrar son ovarios, úteros y espacio retrorrectal. Y las causas van a ser quistes, carcinoma, teratoma o cistoadenoma en caso que se encuentre en el ovario. En el útero se encuentra el endometrioma, miomas, carcinomas o en el espacio retrorrectal, tumores quísticos o teratoma. Y en el caso de las masas de la pared abdominal, las causas son hernias, sea inguinal, lumbar o incisional, lipomas, quiste desmoide o sarcomas. Si hablamos de niños, las causas, hay algunas que se parecen con los adultos, pero hay otras que van teniendo gran diferencia. En esta imagen observamos cuáles son las causas de las masas en pediatría según su localización. Cabe aclarar que esta distribución anatómica del abdomen no es la más recomendada, solamente se usa por el fin de la gráfica. Entonces, por ejemplo, una masa que se encuentra en el hipocondrio derecho hace sospechar de etiología hepática, sea un quiste del colédoco o un tumor benigno o maligno del hígado. Si hablamos de una masa en el hipocondrio izquierdo, podemos tener un riñón con enfermedad de cambios mínimos, hidronefrosis, trombosis de la vena renal, neuroblastoma, tumor de Wilms, que es una causa bastante común, o una hemorragia suprarrenal. Si hablamos de flancos, causas que pueden presentarse, apendicitis complicada si está en el lado derecho, linfoma, riñón ectópico, masa ovárica o masa testicular. De igual forma, si hablamos en el flanco izquierdo, una duplicación gastrointestinal, un quiste mesentérico, quiste epiploico, quiste del uraco, sí, o pseudoquistes. Si hablamos de la fosa ilíaca derecha, causa común, siempre también apendicitis. Recuerden que esa etiología es bastante común y siempre debe descartarse en un paciente con abdomen agudo. O bien, masas en la fosa ilíaca izquierda, impactación fecal,
una masa ovárica o masa testicular. Y si se encuentran en el hipogastrio también hidrometocolpos, quistes o tumores de ovarios, teratomas o rhabdomyosarcoma. Bueno, para hacer un poco más interactiva esta presentación, vamos a hacer cómo enfocar un paciente con una masa abdominal a propósito de un caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 24 años, hispana, estudiante de licenciatura. Dentro de sus antecedentes patológicos, un estreñimiento no estudiado desde el año 2019. Los demás antecedentes quirúrgicos, hospitalizaciones, niegan. En la enfermedad actual, tenemos una paciente que cursa con un cuadro clínico recurrente de 5 años de evolución, en el último semestre con mayor intensidad y frecuencia, caracterizado por dolor abdominal, estreñimiento y distensión abdominal, el cual en las últimas 48 horas empeora significativamente hasta presentar dolor intenso y capacitante, ausencia de posiciones y ausencia de flatos. La paciente refiere uso habitual de antiinflamatorios no esteroideos y antiespasmódicos, sin requerir laxantes o sin requerir enemas, con remisión espontánea de los cuadros previos. El siguiente paso es el examen físico. A la inspección general tenemos una paciente ectomórfica, con facies dolorosas, consciente, neurológicamente íntegra, febril y agudamente enferma. Al tórax, campos pulmonares adecuadamente ventilados y se encuentra una paciente taquicárdica. En el abdomen se encuentra con distensión significativa. De predominio en el cuadrante superior izquierdo, a la palpación se aprecia una masa con timpanismo a la percusión, móvil, no adherida a los planos profundos, así como datos de irritación peritoneal focalizados en dicha área. Y al tacto rectal, un esfínter normotónico, piso pélvico normal, sin masas palpables, sin restos hemáticos y sin materia fecal. Una vez tenemos el examen físico, dentro del enfoque de una paciente con masa abdominal, se deben determinar cuáles son los síntomas asociados. Estos usualmente están relacionados con el tamaño de la lesión. Usualmente, a medida que la masa tiene mayor tamaño, pueden haber más síntomas, pero esto no siempre va a ser así. Los síntomas también se relacionan con el grado de infiltración de órganos, fundamentalmente del tubo digestivo, se relacionan con el grado de inflamación o con producción de hormonas en caso de tumor neuroendocrino. Síntomas que sí o sí debemos indagar. Dolor abdominal, porque recuerden, un paciente con abdomen agudo y masa palpable tiene criterios de cirugía. Náuseas y vómitos que puedan hacer sospechar una obstrucción intestinal. Sangrado digestivo que puede hacer sospechar de una neoplasia o síntomas endocrinos y los síntomas sean por producción de hormona. En esta paciente, la primera pregunta es, ¿qué otros síntomas asociados sería bueno indagar de forma prioritaria en esta paciente? La respuesta correcta es pérdida de peso y sangrado digestivo. Si bien es cierto, los siguientes síntomas son importantes indagarlos, los que son de forma prioritaria son la pérdida de peso y el sangrado digestivo para sospechar principalmente que la causa sea una neoplasia maligna. Siempre se debe indagar de forma prioritaria cuáles son aquellos síntomas que pueden llevar a la muerte a nuestra paciente. Si hablamos de signos de bandera roja, es todo aquello que nos haga sospechar de malignidad. 6 son los principales signos y síntomas que nos deben hacer sospechar una obstrucción intestinal maligna: dolor abdominal, pérdida inexplicable de peso, vómito postprandial, saciedad temprana, sangrado digestivo o cambios en el hábito intestinal. Este fue un estudio hecho en el año 2022 donde se hace un análisis por frecuencia de pacientes que tienen obstrucción intestinal maligna y buscan determinar cuál es la frecuencia de los síntomas que tenían estos pacientes. Observen que el 80 al 100% de los pacientes presentaban náuseas y vómitos. En un 50-90% dolor somático, 70 a 80% dolor visceral, un 84 a 93% ausencia de posición o gases. Y así sucesivamente con las distintas pruebas de laboratorio, ya la frecuencia va reduciendo. Lo otro que quiero destacar acá es el hecho de tener una masa palpable solamente se encontró en el 21% de los pacientes. Por lo tanto, la conclusión es, el hecho de tener una masa palpable no va a ser o no va a ser un indicador absoluto de que la paciente cuente con signos de malignidad. Si hablamos de la fisiopatología de una masa, de una obstrucción intestinal maligna, entonces tenemos que una obstrucción intestinal maligna lo que nos hace es que la paciente puede cursar con un cuadro de distensión abdominal.
Entonces, esto lo que va a provocar como resultado es que se altera la propulsión en el contenido. Hay acumulación de líquidos, de secreciones y de gases proximales en el tubo digestivo. Como consecuencia de esto, se va a generar distensión abdominal y dolor de tipo cólico. Eso es como una especie de respuesta que hacen los pacientes. Eso se hace, el aumento del peristaltismo, como con el fin de evacuar esa masa que está obstruyendo el tubo digestivo. En vista que con el aumento del peristaltismo el cuerpo no lo está logrando, debe seguir buscando mecanismos para buscar cómo evacuar eso que está obstruyendo. Entonces, el tubo digestivo, dentro de su fisiología, aumenta las secreciones biliares, aumenta las secreciones pancreáticas, aumenta la secreción de cloruro de sodio, aumenta la secreción de agua y disminuye la reabsorción de cada uno de estos solutos. Una vez se da toda esa respuesta, también se da consigo la liberación de distintos mediadores inflamatorios, los cuales aumentan el volumen intestinal, producen vasodilatación esplácnica y edema, y todo ese círculo vicioso hace una retroalimentación positiva en el sentido que se está evitando que, o sea, el cuerpo quiere evitar que la masa siga obstruyendo. Y como no lo está logrando, es como si se necesitara más insumo con el fin de aliviar lo que está obstruyendo el cuerpo. Ya con eso, se llega a una respuesta inflamatoria intestinal mayor aumentada, hay aumentos de la flora intestinal y eso empeora progresivamente el cuadro clínico. Y los resultados finales son que la paciente cae en un cuadro con un montón de síntomas secundarios, alteraciones hemodinámicas, alteraciones respiratorias, falla multiorgánica, sepsis y posteriormente la muerte. Si hablamos de las pruebas de laboratorio, estas no son fundamentales, pero sí son importantes hacerlas, porque permiten hacer una evaluación global del paciente, pero sus hallazgos van a ser inespecíficos. Pruebas que sí o sí deben pedirse: hemograma y reactantes de fase aguda. El resto de laboratorios hay que aclarar que van a ser adaptativos según el paciente. Es decir, por ejemplo, gases arteriales no se le van a pedir a todos los pacientes. Entonces, hay que ir individualizando a cada uno de los pacientes para saber cuál es la prueba de laboratorio más adecuada que se le debe de pedir. Cabe aclarar que, por ejemplo, las pruebas de función renal no aportan mucha información en temas de la conducta, pero la utilidad que estas tienen es principalmente para descartar si el paciente se le puede aplicar o no un medio de contraste para la hora de los estudios imagenológicos. Lo siguiente que quiero resaltar son los marcadores tumorales, ya que esos sirven básicamente para valorar la respuesta al tratamiento o valorar recaídas. Entonces, los cinco marcadores tumorales más importantes son el antígeno carcinoma embrionario en caso que se sospeche un cáncer de colon, CA-125 en caso que se sospeche cáncer de ovario, cromogranina A en caso que se sospeche un tumor neuroendocrino, alfa-fetoproteína si se sospecha un hepatocarcinoma o CA-19-9 si se sospecha cáncer pancreatobiliar. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes opciones contiene paraclínicos que le solicitaría a esta paciente? La respuesta correcta es hemograma, PCR como reactante de fase aguda y pruebas de función renal para determinar si la paciente se le puede aplicar un medio de contraste. Hemograma y tomogranina A no es la respuesta porque la paciente no cuenta con signos y síntomas que hagan sospechar un tumor neuroendocrino. CA-125 y antígeno cancino embrionario no, porque pues la paciente no cursa con síntomas que hagan sospechar patología de un cáncer de ovario. Y prueba de embarazo porque la paciente tampoco está cursando con síntomas que hagan sospechar que puede encontrarse posiblemente embarazada. A la paciente se le realizan estudios de laboratorio, incluyendo un hemograma completo, pruebas de función renal y función hepática, se le toman electrolitos séricos, tiempos de coagulación y gases arteriales. Y los resultados fueron una leucocitosis con neutrofilia, 23.000 leucos con 90% de neutrófilos, se le encontró acidosis metabólica y lesión renal aguda e incipiente. Una vez se tienen los resultados de laboratorio, pasamos a la parte de las pruebas de imagen. Para eso, vamos a dividir las masas en dos tipos: aquellas que son intraabdominales y aquellas que son de la pared abdominal. Esto va a depender porque la recomendación de pruebas que
la recomendación de imagen para cada caso va a ser diferente. En el caso de una masa intraabdominal, las pruebas que son más apropiadas en estos casos son la tomografía contrastada y la ecoabdominal. En resumidas cuentas, la tomografía sirve para el diagnóstico e identificación del estudio de extensión de los tumores malignos, estado de órganos vasculares, presencia de líquido y perforaciones. Y la ecografía para el estudio de masas quísticas o sólidas. Esta no es diagnóstica y tampoco es la de primera línea. Y una diferencia importante que tiene con la tomografía es el nivel de radiación que emiten estas técnicas. El valor predictivo positivo de la tomografía es del 99% y de la ecografía también, y sus valores predictivos negativos son del 97%. La interpretación de esto, epidemiológicamente hablando, es de los casos con un paciente con una masa abdominal, el 99% sí se le encuentra, y en el caso del valor predictivo negativo, de los pacientes que no se les encuentra una masa abdominal, el 97% de los pacientes verdaderamente no tienen la masa abdominal. Recordemos que el valor predictivo positivo y negativo, epidemiológicamente hablando, son medidas de seguridad para una prueba diagnóstica, a diferencia de las medidas de validez, que son la sensibilidad y la especificidad. Para el caso de masas de la pared, en esta ya entra también el uso de la resonancia magnética nuclear, que esa también se encuentra dentro de las imágenes que son más recomendadas. Su uso va a ser principalmente para una mejor visualización de los tejidos blandos, diferenciando cuáles son las capas de cada uno de los tejidos. Hay una mayor capacidad para diferenciar la grasa y posibilidad de obtener imágenes en distintas secuencias dependiendo de qué es lo que yo estoy buscando. Con eso, por ejemplo, se pueden identificar el hierro u otros productos sanguíneos. En este caso, la sensibilidad de la resonancia es del 100%. Eso significa que la capacidad de esta prueba para clasificar pacientes que verdaderamente tienen una masa de la pared abdominal es del 100%. La especificidad es del 83%. Por lo tanto, significa que la capacidad de la resonancia para clasificar pacientes que verdaderamente no tienen una masa abdominal es del 83%. Y en ese estudio muestran un valor predictivo negativo del 100%, pero cabe aclarar que fue para diferenciar un lipoma de un liposarcoma. Dentro de las otras pruebas de laboratorio que se requieren son la radiografía, pero esta es más que todo para valorar presencia de aire en la cavidad abdominal y el patrón de distribución. Las tres patologías que busca detectar la radiografía son obstrucción intestinal, perforación de vísceras huecas y cuerpos extraños. La endoscopia es para la sospecha de masas dentro del lumen del tubo digestivo y la indicación más importante es que se toma en pacientes que no tienen signos de irritación peritoneal. Pruebas más invasivas. La paroscopia. Esta es cuando posterior a las pruebas diagnósticas utilizadas anteriormente se persiste con duda, o bien en un paciente que tiene masa abdominal y abdomen agudo. Si la paciente no cumple criterios para una laparoscopia, se puede realizar una laparotomía. Y también las otras dos indicaciones para realizar una laparotomía son un paciente que está urgente, agudamente enfermo, bastante crítico, o bien una masa de gran tamaño que no pueda ser visible con un laparoscopio. A la paciente inicialmente se le tomó una radiografía de abdomen en bipedestación y esta muestra una importante dilatación del colon de hasta 20 centímetros en su diámetro máximo con una imagen en grano de café. Se realiza tomografía computarizada de abdomen y pelvis, la cual constata una importante dilatación del colon transverso, descendente y sigmoides con alteraciones del mesenterio. Observamos acá la imagen en grano de café y observamos acá la dilatación que se evidenció en la tomografía. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la enfermedad que se encuentra más asociada a la imagen en grano de café? Y la respuesta correcta es vólvulo intestinal. Ante la falta de disponibilidad de un servicio de endoscopia, para intentar el manejo conservador, se decide realizar una laparotomía de urgencia bajo anestesia general, con la paciente en posición supina, donde se encuentra una dilatación pancolónica desde el ciego hasta el sigmoides con un vólvulo a nivel del mesosigmoides, por lo que se decide realizar una colectomía total con cierre distal en bolsa Hartmann en dos planos, utilizando sutura absorbible e hilostomía terminal con técnica de Bruck en el flanco derecho. Se envía su pieza quirúrgica para su estudio histopatológico.
Este es el colon de la paciente. Este que se encuentra acá en el recuadro es el segmento aganglionar. Cabe resaltar que esta conducta fue decidida por el grupo médico de atención de la paciente. Si hablamos de histopatología, una premisa es: toda masa sólida siempre debe biopsiarse. Y si la masa es líquida, lo ideal es hacer aspiración y análisis citológico. Las muestras para las biopsias son obtenidas a partir de estudios endoscópicos o punción percutánea guiada por ecografía o punción percutánea guiada por tomografía. La indicación de la biopsia es para confirmar la estirpe del tumor y esto puede modificar la conducta que se va a tener en la paciente. Diagnóstico diferencial. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre signo y enfermedad no es correcta? La respuesta es anillos de Chatsky con estenosis pilórica, ya que esos anillos son característicos de la estenosis del esófago. Las demás asociaciones son correctas. Ausencia de células ganglionares en plexo de Auerbach en enfermedad de Hirschsprung. Patrón de células en anillo de sello con el tumor de Krukenberg y metaplasia escamosa gástrica o intestinal en el epitelio esofágico en el esófago de Barrett. En la paciente, el reporte histopatológico de la pieza confirma la presencia de una neuropatía entérica consistente con agangliosis del adulto, así como enterocolitis con infiltrado inflamatorio mixto, hiperplasia folicular linfoide y áreas de atrofia epitelial con predominio en el sigmoide. En la tinción tricrómica de Mason se evidencia fibrosis en submucosa, perivascular y en plexos de Auerbach, con inmunohistoquímica negativa para calretinina. Con esto se confirma el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el diagnóstico final para esta paciente? Y la respuesta correcta es vólvulo intestinal en enfermedad de Hirschsprung del adulto. Con este diagnóstico quedó la paciente. Hablemos de vólvulos. Estos son un tipo de obstrucción intestinal. Si hablamos del tema obstrucción intestinal, tenemos cuatro formas principales en las cuales se puede manifestar: hernias, adherencias, invaginaciones o, como en este caso, un vólvulo. Estos son un retorcimiento de un asa intestinal alrededor de su propio punto de inserción en el mesenterio, provocando dos cosas. Uno, una alteración luminal en el cual va a presentar características de obstrucción intestinal, o puede provocar alteración vascular en la cual va a generar síntomas de infarto intestinal. Como frecuencia de aparición, el sitio donde es más común que aparezcan es en el colon sigmoide. En segundo lugar, el ciego. Tercero, intestino delgado. Cuarto, el estómago. Y quinto, el colon transverso. Y como dato es que los vólvulos pueden aparecer en pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad es más común en la vida fetal. También se conoce como megacolon aganglionar congénito. Esta enfermedad es del neurodesarrollo y se caracteriza por la ausencia de células ganglionares en el plexo mientérico o de Auerbach o en el plexo submucoso o de Meissner. El resultado es que no se producen contracciones peristálticas coordinadas y aparece una obstrucción intestinal funcional. En esta imagen observamos un colon con enfermedad de Hirschsprung y en este caso ese sería el segmento aganglionar en este paciente. Finalmente, la paciente presenta una adecuada evolución postquirúrgica, permaneciendo en vigilancia durante 72 horas, con inicio de vía enteral en las primeras 24 horas y siendo posteriormente egresada sin complicaciones. Es remitida ulteriormente a la consulta de cirugía de colon y recto para seguimiento y posterior protocolo de restitución del tracto gastrointestinal, donde los 3 meses de seguimiento no reporta complicaciones, con adecuada cicatrización de las heridas y gastos estables a través de la ileostomía. En conclusión, salvamos a la paciente. Ese fue el reporte de caso en el cual me basé para hacer el enfoque de una paciente con una masa abdominal y llegar a un diagnóstico. Siempre que se haga un enfoque adecuado, se puede llegar absolutamente a cualquier diagnóstico, por muy complejo que sea. La enfermedad de Hirschsprung del adulto representa siempre un reto para los cirujanos tratantes de estos casos. Por esa razón, la importancia de hacer un buen enfoque de estos pacientes. Para llevar a casa, ese es un flujograma que muestra un resumen de qué hacer cuando uno tiene un paciente con una masa palpable, y eso, el paso es ir buscando si se puede hacer diagnóstico y tratamiento o seguir con cada una de las ayudas diagnósticas, tanto imagenológicas como de laboratorio, para finalmente llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Estas son las referencias en las cuales me basé para mi presentación.
Muchas gracias por su atención.